charlas sobre plantas medicinales, sobre fitoterapia. Y bueno, hoy hacemos la segunda charla sobre botánica. Tuvimos una hace 6 meses con Ignacio Moratilla también, que nos hizo una introducción a la botánica hablando de la procedencia de las plantas, ¿no? De dónde venían las plantas, titulamos la conferencia y quedamos en hacer una segunda sobre botánica. La vamos a hacer hoy sobre este tema, como digo, de plantas medicinales, que como todos sabéis son las plantas que son usadas para tratar enfermedades o para curar lesiones. La acción terapéutica o curativa pues se debe a las sustancias químicas que contienen, ¿no? Y que posteriormente, a partir del siglo XIX, la ciencia ha conseguido ir sintetizando para convertirla en fármacos, en pastillas, en comprimidos, con las dosis adecuadas, científicamente más útiles para curar aquella afección o aquella enfermedad de los seres humanos. Y en ese sentido realmente habría que tener en cuenta que el uso de las plantas la utilizan los humanos desde la prehistoria, ¿no? En yacimientos, en excavaciones arqueológicas han encontrado muchas veces restos de plantas medicinales que se utilizaban ya en la antigüedad para distintas afecciones, ¿no? Incluso hoy mismo en la medicina tradicional basada en las plantas, en sociedades atrasadas todavía se siguen utilizando en múltiples sociedades humanas a lo largo de nuestro planeta, ¿no? Y bueno, en este sentido, simplemente por ser muy breve, yo quería solamente contar 2 anécdotas, ¿no? Una que en 1888, mientras estaba construyendo el canal de Panamá, pues unos médicos tradicionales llamados callabayas, procedentes de Bolivia, pues fueron hasta el canal de Panamá para atrás, pues se provocó una epidemia de malaria y fueron llamados y tal para poder atender a los enfermos de malaria y tal. Y estos eran médicos tradicionales y utilizaron la corteza de la quina para tratar la enfermedad de la malaria que estaba produciendo en el canal de Panamá en ese momento, ¿no? Y después otra anécdota, y es que todos habéis oído hablar de Ozi, el hombre de las nieves, que estuvo congelado durante 5.000 años en los Alpes. Pues entre sus enseres personales que llevaba consigo cuando quedó congelado en los Alpes, pues llevaba ¿cómo decirlo? Un hongo tipo seta que, bueno, que está relacionado y que seguramente era utilizado para tratar la triquina, ¿no? Entonces lo digo porque estos 2 aspectos muestran perfectamente esa relación de la medicina tradicional desde la más temprana historia de los hombres, de la prehistoria, ¿no? El que quiera ver a Ozi lo puede ver en el Museo de Bolzano, en el Alto Adigio, en Italia, ¿no? Allí está expuesto, es el lugar donde se puede visitar. Y sin decir nada más, porque no quiero enrollarme, porque venimos a oír a Ignacio Moratilla en su exposición, simplemente decir que es graduado en Biología Sanitaria y máster en Biología Vegetal Aplicada, que en estos momentos está haciendo su tesis doctoral en el ICTAN, el Instituto para la Ciencia y Tecnología de los Alimentos, perteneciente al CSIC. Dicho todo esto, y de manera muy breve, Ignacio, cuando quieras, gracias por tu amabilidad en podernos ofrecer esta visión sobre plantas medicinales. Bueno, pues buenas noches o tardes, soy Ignacio Moratilla y voy a hacer una presentación acerca de la fitoterapia, que viene de 2 palabras griegas, fitos, que significa planta, y terapeia, que significa curar, es decir, sería la curación a través de las plantas. En primer lugar, me gusta hacer siempre esta introducción de qué diferencia hay entre un producto sintético y un producto que hemos obtenido de una planta. Esta sería la morfina sintética, que se utiliza como paliativo en los últimos estadios de enfermedades terminales, como por ejemplo un cáncer, y esta morfina se extrae de una planta que es la amapola blanca o Papaver somniferum, que provoca una sensación de adormecimiento, claro, porque tiene morfina. Entonces, ¿qué sería mejor? ¿La morfina que se sintetiza en un laboratorio o la morfina que se extrae de la planta? En principio, las dos serían básicamente iguales. ¿Por qué? Porque una sustancia química, no importa dónde esté o dónde haya surgido, siempre va a ser la misma, ¿vale? Ya se extraiga de una planta, ya se extraiga de un laboratorio. Incluso a nivel de extracción, la morfina sintética no se utiliza mucho porque el proceso de síntesis de morfina es extremadamente caro, siendo mucho más rentable cultivar opio y de él extraer luego la morfina. Sin embargo, hay otros productos naturales
que se ha visto que su síntesis química es más rentable y por eso ya no se extrae de las plantas. A ver, aquí. ¿No pasa? Ahí, sí, le he puesto un poco. Vale, entonces vamos a empezar con un poco de historia y de cómo ha ido evolucionando el uso de las plantas medicinales desde que surgimos como especie hasta el día de hoy. En primer lugar surgió lo que se conoce como farmacología empírica, es decir, los seres humanos íbamos al campo, comíamos algo y nos mataba, nos curaba o nos gustaba. Es decir, nosotros íbamos probando lo que había por el campo y decíamos, bueno, esta planta me ha curado un catarro, esta planta ha sanado una hemorragia o esta planta ha tenido el efecto que fuere. Luego tenemos una farmacología científico-técnica que ya surgió allá por Roma y Grecia, donde ya los griegos se planteaban, bueno, ¿y esta planta por qué tiene este efecto? Y ahí empezó una búsqueda mucho más empírica de que una persona tiene una afección, se le daba una planta y se veía más o menos qué efectos podía tener. Y después quedaban por escrito, como por ejemplo en el Dioscórides, que es un libro griego que recoge hasta 93 plantas medicinales. Luego ya surgió la nueva farmacología, en el que ya había las que se conocen como las boticas, donde ya se vendían plantas medicinales, se conocían perfectamente sus propiedades, y ya hubo un punto de inflexión en la historia, que básicamente fue cerca del siglo XVII, siglo XVIII, en el que ya se pasa a lo que se conoce como farmacología experimental. ¿Por qué? Porque esas plantas no curaban porque hubiese algo mágico en ellas o porque fuesen remedios sagrados, sino porque esas plantas tenían una sustancia química que justificaba su efecto terapéutico. Es decir, si no hay sustancia química, no hay un efecto terapéutico. Entonces ya se pasó a aislar esos principios activos que tenían las plantas. Es decir, porque la planta en sí no tiene efecto, lo que tiene efecto es esa molécula que nosotros aislamos. Por ejemplo, aquí tenéis la planta del café o Coffea arábica, que de ella se extrae un principio activo que se conoce como cafeína, que es esta molécula que tenéis aquí. Esta cafeína es la que tiene el efecto excitante del café y por ella sola ya consigue tener ese efecto. Mientras que a una planta de café nosotros le quitamos la cafeína, deja de tener el efecto excitante. ¿De acuerdo? Ya se pasó a una terapéutica más experimental, en el que ya se dejaron de utilizar las plantas y se utilizaban estos principios activos purificados, ¿vale? Y ya por último tenemos una terapéutica, uy, esto lo he duplicado, pero bueno, básicamente aquí tendríamos una terapéutica ya nueva, revolucionaria, en el que ya se está haciendo terapéutica dirigida, con dosis súper específicas en función de cada paciente, cómo cada paciente consigue metabolizar de forma distinta los fármacos. Es decir, ya estamos en lo que se conoce como farmacología de precisión, en el que los fármacos cada vez están intentando que sean más dirigidos y personalizados a cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué pongo aquí que se está viendo una vuelta a lo natural? Porque la gente, a día de hoy, desconfía mucho de lo que son los productos de síntesis y está yendo más de nuevo a las plantas. En parte por tendencias ecologistas, tendencias naturistas, donde ya empieza a surgir ese retorno, todo el tema de alimentos bio, alimentos ecológicos, y con ello también se está retornando a lo que es la utilización de medicinas alternativas como son las plantas. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ahí, me salta. Ahí. Entonces, este uso de las plantas se conoce como fitoterapia, y la fitoterapia se debe de utilizar para afecciones que sean leves o moderadas, ya que las plantas no tienen los principios activos en una dosis suficientemente alta como para curar una enfermedad grave, como puede ser un cáncer, un Alzheimer u otras enfermedades que ya necesitan un tratamiento farmacológico a dosis más elevadas y específicas. ¿Qué sería una planta medicinal? Una planta que en una o varias partes de sus órganos tiene esas moléculas que hemos dicho que tienen un efecto terapéutico. Entonces, por ejemplo, para ir un poco bien desgranando lo que hay, tenemos una planta medicinal, en este caso aquí tenéis el cardomariano. El cardomariano, de él se utilizan las semillas. La parte de la planta que se utiliza con fines medicinales recibe el nombre de droga vegetal, que no tiene nada que ver con una droga recreativa, como puede ser la cocaína, que son principios activos aislados. Cuando hablamos de droga vegetal, hablamos de la parte de la planta que tiene un principio activo que es terapéutico, como en este caso el cardomariano, que tiene esta molécula que se conoce como silimarina, y que luego hablaremos un poco más de esta planta. Pero aparte de tener el principio activo aislado, podemos coger las semillas del cardomariano, triturarlas y estandarizar su concentración, obteniendo lo que es un medicamento tradicional a base de plantas. Esta marca es la marca Arcofarma, que no me paga, pero
es una marca de plantas que tiene bastante eficacia. ¿Por qué? Porque sus productos se estandarizan en función de las indicaciones de la Agencia Europea del Medicamento, por lo que cuenta con unos estándares de calidad bastante elevados, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante? Abogar por lo que se conoce como una fitoterapia racional, es decir, que se basa básicamente en 3 pilares, que son: natural no es sinónimo de inocuo, es decir, que una planta sea medicinal no quiere decir que sea segura. Es decir, hay plantas medicinales que pueden tener efectos indeseables, que luego veremos algunos de ellos. Entonces, pues es importante conocerlas y utilizarlas con precaución y, evidentemente, con conocimiento. Luego debe haber una base científica que respalde esta evidencia. Siempre que la Agencia Europea del Medicamento da un uso bien establecido de una planta medicinal, es porque esa planta medicinal se ha sometido a una serie de ensayos científicos que avalan ese efecto que tiene. No utilizamos plantas porque sí, ni utilizamos plantas que no sepamos muy bien para qué sirven, pero nos han dicho que tiene propiedades, que es antiinflamatoria, que es tal, porque muchas veces esas propiedades, esa ristra de propiedades que nos aparecen en la primera página de Google, muchas de esas indicaciones no son ciertas. Y luego tenemos que hacer un uso adecuado. Es tan importante usar la planta correctamente como saber que esa planta es eficaz. Si, por ejemplo, una planta tiene un efecto terapéutico, pero nosotros lo utilizamos en dosis extremadamente altas o lo utilizamos en dosis bajas, evidentemente el efecto no lo vamos a percibir o puede que incluso sea tóxico. Entonces, por eso también es importante utilizar una planta a dosis concretas. Vale. Entonces, ¿cómo podemos obtener estas plantas? El método más difícil sería la recolección silvestre. ¿Por qué? Porque una recolección silvestre tiene baja producción, las plantas crecen de forma irregular y dispersa, hay variabilidad en esas moléculas que hay, porque una planta que cogemos del campo, alguna puede tener más, otra puede tener menos, otra puede que no esté justo en su época de floración y que no esté dando los principios activos que nos interesa. Y luego también hay riesgo de contaminación. ¿Por qué? Porque a veces en lugares silvestres, en el campo, puede haber habido un vertido de residuos, puede haber una gran acumulación de metales pesados y las plantas están contaminadas y no dan una garantía de calidad suficiente. Sin embargo, las plantas cultivadas, todos estos inconvenientes que hemos comentado antes, no existen. Son plantas que están estandarizadas, que la persona encargada de su cultivo sabe en qué momento se deben de recolectar y que además después estas plantas suelen pasar por controles de calidad, bueno, no suelen, deben pasar por controles de calidad antes de dárselas a las personas. Vale. Entonces, ¿dónde se pueden obtener las plantas medicinales? Básicamente en 3 tipos de establecimientos: en herbolarios, en farmacias y en supermercados. El sitio donde es más conveniente la compra de una planta medicinal es en la farmacia. ¿Por qué? Porque la persona que dispensa en una farmacia debería de dar consejo farmacéutico, es decir, cuando alguien acude a la farmacia, que se lleve una planta medicinal, que el farmacéutico indique a la persona cómo debe de consumir la planta, en qué dosis y con qué puede interaccionar, si tiene que ser antes de las comidas, después, por la noche. Y tiene que haber una idea de lo que estás haciendo con esa planta. Sin embargo, en los herbolarios no es necesario que la persona tenga formación sanitaria. Puede tenerla, pero no es un requisito. Entonces puede estar dispensando productos que tengan efectos perjudiciales para una persona sin que pueda comunicarlos, pero no porque la persona del herbolario sea mala, sino porque la persona del herbolario no sabe verdaderamente qué efectos perjudiciales puede tener el producto que está vendiendo a una persona. Y luego tenemos los supermercados, que los productos que se venden son relativamente seguros, pero algunos de ellos sí que pueden tener contraindicaciones, como vamos a ver a continuación. Entonces, aquí tendríamos lo que es la pirámide de la fitoterapia, como yo digo, porque cualquier producto que se dé a una persona debe de cumplir con estos estándares. El primero, la seguridad. El producto tiene que ser seguro. Si el producto produce un efecto perjudicial, no podemos dispensarlo. Eficacia. El producto tiene que ser capaz de tener un efecto. Si no hay efecto del producto, tampoco nos interesa tomarlo. Y por último, la calidad. Que la calidad se relaciona con que, uno, la planta que me están dispensando sea la planta que se dice, porque hay veces que se producen contaminaciones o incluso falsificaciones. Por ejemplo, cuando estudié yo una infusión que decía que tenía ginkgo biloba, cuando abríamos en la bolsa del ginkgo y veíamos las hojas, no coincidían con la especie. Es decir, estaban vendiendo ginkgo por otra cosa. Pero claro, ese producto no tiene ningún tipo de calidad.
Luego, evidentemente, la pureza, que no haya contaminación. Muchas veces hay marcas de pimienta en las que se adultera la pimienta con serrín directamente. O, por ejemplo, pimienta que se dice pimienta de Jamaica o pimienta de otros sitios, meten especies más baratas. O, por ejemplo, esto pasaba con la canela, que en vez de ser la canela verdadera, la canela de Ceilán, daban otro tipo de canelas, que eran canelas mucho más baratas, pero se vendían a precio de canela de Ceilán. Entonces es muy importante también tanto la identidad como la pureza. Y luego además también que haya la cantidad de principio activo necesario, porque si no hay esa cantidad, tampoco va a tener el efecto deseado. Y todo esto sustenta lo que serían los medicamentos tradicionales a base de plantas. Y si un producto no cumple con estos 3 estándares, no se puede comercializar como medicamento tradicional a base de plantas. Se comercializará como otra cosa, como infusión, como complemento alimenticio, pero no como medicamento. Vale, entonces, ¿qué fuentes de información veraces podemos consultar para saber más de fitoterapia? Yo siempre recomiendo lo que son las monografías de la Agencia Europea del Medicamento, que son monografías en las que hacen una división entre lo que es un uso tradicional y un uso bien establecido. El uso tradicional no cuenta con una evidencia científica per se, pero sí que es cierto que son plantas que llevan utilizándose desde hace más de 10 años en la Unión Europea y ya cuentan con cierto aval de que tienen un efecto eficaz. Sin embargo, veis que, por ejemplo, en el caso del eucalipto, lo que es el aceite esencial de eucalipto no cuenta con un uso bien establecido, pero sí que cuenta con un uso tradicional, que sería básicamente para la tos y el catarro, que se sabe que es eficaz y por eso se pueden comercializar productos como el Big Vaporub, que tiene aceite de eucalipto y que se utiliza como broncodilatador y para eliminar la mucosa en personas que tienen catarro. Entonces, esta es una que podemos consultar y que es bastante fiable, porque además es que es un organismo internacional, ¿vale? Y también aparte tenemos otros que estos ya no me gustan tanto porque hay que pagar, pero la EMA tiene las monografías en acceso abierto para cualquier persona que desee conocer cuáles son las indicaciones que tienen las plantas. Aquí tenemos, por ejemplo, la Comisión E, que es de Alemania, la SCOP, que también es a nivel europeo, o también la Organización Mundial de la Salud tiene su propia selección de plantas medicinales. Todas las plantas que aparezcan en estos escritos son plantas que verdaderamente se conoce su eficacia, y si no está recogida, podría tenerla, pero no hay la suficiente evidencia como para jugársela. Además, existen libros que recopilan gran cantidad de estas monografías, tanto del SCOP, la EMA, la Comisión E, que serían que es el Vademecum de fitoterapia, que recoge todas las plantas medicinales que cuentan con una monografía y que está escrito por 2 autores españoles, Salvador Cañigueral y Bernat Banaclocha, que son de la Universidad de Barcelona y que la verdad son referentes de fitoterapia a nivel español. Y luego también está el manual de fitoterapia, que está escrito por un compendio de personas expertas en fitoterapia de aquí de España también, ¿vale? En el que aparecen personas de organismos de farmacéuticas, profesores universitarios y demás. Ahora, vamos a ver esos riesgos que hemos comentado, porque hemos dicho, una de las bases de la fitoterapia es que sea segura. Si no es segura, no podemos llamar algo medicamento. Entonces, en primer lugar, he decidido hablar de una reacción muy común que producen algunas plantas, que es la fitofotodermatosis, es decir, una reacción adversa de la piel cuando entramos en contacto con una planta que genera fotosensibilización y puede producir estas ronchas. ¿Qué plantas pueden producir esto? Por ejemplo, la biznaga, la higuera, el apio o la ruda. Y esto lo producen porque tienen unos compuestos que se conocen como furanocumarinas, que estas, cuando entran en contacto con la piel, se intercalan entre nuestras células en su material genético, en su ADN, y cuando da el sol, ¡pum!, se las carga. Entonces producen este tipo de quemaduras. Por ejemplo, el higo, un uso que tenía tradicional, es que se aplicaba sobre las verrugas, y estas luego se exponían al sol, y la verruga poco a poco se iba lisando, se iba quitando, hasta que se eliminaba. O, por ejemplo, la ruda ha producido efectos adversos en personas, por ejemplo, que la recolectan de forma silvestre, la recogen con las manos, sin guantes, sin protección adecuada, y luego cuando les da el sol en el campo se queman las manos. Y también otra planta que tiene furanocumarinas es la lima, y por eso las personas que hacen mojitos en la playa, que a veces hay alguno, cuando exprimen las limas, si están también en contacto directo con el sol, también pueden aparecer estas reacciones de fotosensibilización, ¿vale? Pues importante conocerlas. Vale.
Luego también se pueden producir deficiencias nutricionales. Una planta que puede producir deficiencias nutricionales es el té verde. El té verde podría parecer una planta inocua, que no va a hacer nada, pero tiene principios activos que son estos de aquí, las catequinas, que se unen al hierro de la dieta e impiden su absorción. Un poco de té no hace nada, es decir, si nos tomamos un té al día no tiene ningún problema. Pero imaginemos que la que está tomando té es una mujer que tiene una amenorrea abundante y que además es vegetariana. Pues esa persona ya su hierro está, vamos, por los suelos. Y si además toma té verde, pues ya le baja muchísimo más. Entonces por eso es importante conocer que el té verde, que podríamos pensar todos que es una planta que en ningún caso podría producir daño a alguien, en ciertas situaciones sí que puede ser perjudicial. Y ahora vamos con la que llamo yo la reina de las interacciones, que es el hipérico. El hipérico, también conocido como hierba de San Juan, es una planta que se utiliza principalmente como antidepresiva. Pero, eso sí, tiene interacciones con todos estos tipos de fármacos, con anticoagulantes, con anticonceptivos, con otros antidepresivos, con antivirales y con inmunosupresores. Además tiene tela que los fármacos con los que más interacciona son fármacos que utilizan para enfermedades relativamente graves. Por ejemplo, un anticoagulante, si interacciona con el síndrome de la varfarina, puede producir coágulos. Por ejemplo, si interacciona con anticonceptivos, puede producir un embarazo no deseado. Si interacciona con antivirales, puede hacer que la terapia para el VIH de un paciente no sea eficaz. O por ejemplo, los inmunosupresores, una persona que recibe un trasplante de órganos y está tomando inmunosupresores para no eliminar ese órgano que le han donado, puede también perder la eficacia y que se produzca un fracaso en el trasplante. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, y además también hay que tener en cuenta que las interacciones pueden durar hasta una semana. Es decir, que si ha pasado una semana desde que tomamos el hipérico y por ejemplo nos dan una anestesia para una operación, a lo mejor la anestesia puede que no sea eficaz debido al uso del hipérico, ¿vale? Es decir, que nos intentan anestesiar y que no puedan porque el hipérico está ayudando a que no se produzca ese efecto de somnolencia. Vale. Vamos con las siguientes. Tenemos la malva o la chía, que son plantas que se caracterizan porque producen mucílagos. Si alguna vez habéis puesto chía en agua o en leche, habréis visto que la chía lo que hace es que forma un gel, libera como una especie de babilla que lo que hace es que espesa los líquidos. Ese espesor que tiene la chía lo puede tener tanto en la leche, pero también lo puede tener en el intestino y puede recubrir las paredes intestinales con ese moco. Entonces cuando llega el fármaco e intenta entrar en nuestro cuerpo a través del intestino, por absorción intestinal, no puede. Se queda bloqueado. ¿Por qué? Porque se encuentra con una muralla de chía que no le deja entrar. Entonces pues es importante, si se toman mucílagos, espaciarlo con la toma de medicamentos, al menos media hora, una hora después de haber tomado la chía. ¿Por qué? Porque si no, el fármaco no va a ser eficaz, no vamos a tener el efecto que esperamos. También no solamente afecta a la absorción de fármacos, sino que también puede afectar a la absorción de nutrientes, como he dicho antes, por ejemplo el hierro, algunas vitaminas, que puede evitar que absorbamos micronutrientes de interés. También, por otro lado, puede ser beneficioso porque en personas que tienen obesidad puede ser un complemento interesante en la pérdida de peso, porque evita la absorción de también azúcares, de grasas, es decir, tiene un poco ese doble efecto, ¿vale? Que por un lado puede tener un efecto beneficioso porque impide la absorción de cosas que no nos interesa que se absorban, pero también impide que se absorban cosas que a lo mejor sí que nos interesan. Y ahora vamos con episodios a lo mejor un poco más tremendistas, como son las adulteraciones o falsificaciones. Y además esta vez de aquí de España. A España llegó aquí un lote de anís estrellado que sobre todo recetaban los pediatras para los gases infantiles. ¿Por qué? Porque el anís estrellado es ideal para la eliminación de los gases. Pero ¿qué pasa? Que el anís estrellado, el Illicium verum, cuenta con una especie próxima tóxica, que es el Illicium anisatum. Entonces aquí a España llegó un lote en el que estaba mezclado, es decir, había tanto terapéutico como tóxico. ¿Qué pasa? Que además esto se daba a los bebés para que eliminasen los gases. Por lo que Sanidad retiró cautelarmente anises para bebés tras detectar a 20 niños que habían aparecido con convulsiones, vómitos y desmayos. Es decir, imaginaros el disgusto. Y simplemente esto sirvió para que en España ya el anís estrellado de un pediatra no lo recete nunca más. Porque es así, falta que pase algo malo para que ya todo el mundo demonice un producto, como pasó por ejemplo con el aceite de colza.
Es decir, siempre hay un episodio traumático que hace que las personas empiecen a demonizar un producto, aunque en el estrellado no les pasa nada y es muy terapéutico, pero si hubiera habido un control de calidad suficiente, se podría haber evitado. Que por eso he dicho que la fitoterapia tiene que basarse en una calidad. Entonces, ¿por qué es importante las plantas? Porque también hay que leer sus instrucciones de que son medicamentos y además consultar a un farmacéutico. ¿De acuerdo? Es decir, aunque sean plantas, no dejan de ser productos que tienen sustancias químicas que tienen efectos más o menos potentes en nuestro cuerpo. Y ahora, ya que hemos pasado con esta parte a lo mejor un poco más que desincentiva al consumo de plantas medicinales, vamos con otra parte que lo incentive y vamos a hablar de plantas que tienen eficacia y que se conoce que sus efectos son beneficiosos. En primer lugar vamos a ver plantas sedantes, principalmente 3, que muchas veces se combinan en infusiones. Que tendríamos por un lado la valeriana, que lo que se toma de ella son las raíces, las partes subterráneas, que cuando se cogen tienen un olor dulce, pero cuando se secan se forman productos que tienen olor a pies. Entonces, una valeriana, si alguna vez habéis oído un preparado de valeriana, tiene un olor que es desagradable, que no es del todo apetecible, pero es verdad que a nivel de planta medicinal es la que tiene un efecto más contrastado y más evidenciado de sedación. Pero a veces se puede producir lo que se conoce como el efecto paradójico y una persona que se habitúa mucho al consumo de valeriana puede tener a veces episodios de excitación, es decir, que la valeriana en vez de tener este efecto sedante produzca el efecto contrario, que no se sabe muy bien por qué ocurre, pero sí que se ha evidenciado que haya personas que le ocurre este efecto que se dice paradójico de la valeriana. Luego aquí tenéis la pasiflora. La pasiflora se llama así porque es la flor de la pasión. La pasión, no la pasión del amor, sino la pasión de Jesucristo. ¿Por qué se llama la pasión de Jesucristo? Porque esta planta es una planta sudamericana que cuando llegaron los colonos españoles a Sudamérica tenían esa labor que decían de evangelización. Y esta planta la utilizaron para esta evangelización porque le contaron, bueno, ¿veis esta planta de aquí? Pues esta planta habla de la pasión de Jesucristo porque aquí veis los 3 clavos que le pusieron antes de subir a la cruz y estos son los números de latigazos que le dieron antes de subirle. Y con eso ya parece que consiguieron la evangelización, no se sabe por qué, pero bueno, era una historia curiosa que se sigue manteniendo a día de hoy y que además también esta planta tiene una variante que es comestible, que es la fruta de la pasión, que también se llama así, fruta de la pasión, no porque sea una fruta que nos encante y que nos enamore, sino que es una fruta que se basa en esta pasión de Jesucristo, ¿de acuerdo? Se utiliza para el nerviosismo, el estrés, la ansiedad igual, pero además la pasiflora también ayuda a calmar espasmos musculares en el intestino, entonces también para algún espasmo de estos que a veces nos duele, un retortijón, puede ser útil. Y ya tenemos la tila, que la tila es también la que me produce verdadera aversión, porque es una planta que todo el mundo da por hecho que es sedante, pero no hay evidencia suficiente como para afirmarlo. Y lo que reconoce la Agencia Europea del Medicamento es que es una planta que se utiliza para síntomas gripales, principalmente porque tiene mucílagos que lo que ayudan es a calmar la irritación de la garganta. Estos mucílagos, os lo he comentado antes, son esa babilla. Entonces, imaginaros esa babilla bajando por la garganta, pues produce este efecto, como por decirlo así, balsámico, que disminuye la irritación y demás. Y si alguna vez hacéis una infusión de tila y cogéis luego el saquito, veréis que de él cuelga como una especie de moquillo, que es ese mucílago, ¿de acuerdo? Continuamos. Plantas digestivas. Por excelencia tenemos 2. La manzanilla y la melisa. He puesto la melisa, pero podría haber puesto la hierba luisa, el poleo, porque básicamente todos son un poco de la misma familia, ¿vale? La manzanilla, lo que se utiliza de ella son las inflorescencias, ya que esto de aquí no es una única flor, sino que son muchísimas flores. La gente suele decir, esto es una flor. No, no es una flor, esto es una inflorescencia, porque cada pétalo es una flor individual y luego cada puntito amarillo que tiene dentro es otra flor. O sea, son como una flor de flores. Se utiliza como digestiva principalmente porque tiene aceites esenciales, ¿vale? Que lo que ayudan es a calmar las paredes del intestino y disminuir esa sensación también de retortijón. Además también es antiinflamatoria y si se hacen infusiones se pueden hacer baños oculares, que también disminuyen en cierto grado la inflamación. Evidentemente, si hace la infusión, se deja enfriar, no en caliente, porque si no lo deja muy irritado. Y después, una vez enfriada, se pueden hacer baños oculares, sobre todo para vista cansada, para fatiga ocular y demás. Y luego tenemos la melisa, que la melisa tiene un efecto también antiespasmódico por esos aceites esenciales que he comentado, y tiene un olor a limón.
¿vale? Porque tiene la molécula que huele a limón, porque también los olores son moléculas, es decir, algo no nos huele si no tiene una molécula detrás, ¿de acuerdo? Y esas moléculas es el citral, que lo tiene tanto la melisa, la hierba luisa y también lo tienen evidentemente los cítricos, ¿de acuerdo? También la melisa es una planta que vale para el insomnio, entonces también se pueden ver combinados de plantas que incluyan valeriana, melisa y... valeriana, pasiflora y también que contengan... a ver... ahí. Y también que contengan melisa, ¿de acuerdo? Vamos ahora con plantas que se utilizan como antihipertensivas y protectores cardíacos, que tenemos el espino albar. El espino albar tiene varios nombres, se llama también crataego, majuelo, tiene una variedad de nombres. Y aquí en España tiene mucha cultura, sobre todo en el norte, porque esta planta también se ha relacionado mucho con la brujería, el misticismo y demás, que suelen ser asuntos más relacionados con el norte de España que con el sur. El sur no es tan mágico, ¿no?, como el norte. Bueno, esta planta tiene un efecto sobre todo a nivel de lo que es la musculatura cardíaca, ya que ayuda a calmar la taquicardia. Muchas veces cuando tenemos un episodio de estrés, el principal síntoma que preocupa a la persona es la taquicardia, porque piensa, uff, si tengo esta taquicardia es porque me tiene que estar pasando incluso algo peor, y entras como en un círculo vicioso en el que te entra más ansiedad porque estás pensando que te está pasando algo muy fuerte y de ahí no sales. Pues el espino albar sí que tiene evidencia de que alivia estos episodios de estrés asociados a taquicardia, entonces como ansiolítico viene bastante bien, ¿de acuerdo? Además también no solamente tiene este efecto contra las palpitaciones, sino que también a nivel central, a nivel del cerebro, también se ha visto que tiene cierto efecto sedante. Y también Arcofarma, que no me paga, tiene un medicamento a base de plantas que tiene estos principios activos del espino albar aislados, estandarizados y con una eficacia demostrada. Ahora, el hipérico, que antes he dicho que no se utiliza el hipérico en el caso de que estés tomando medicación, pero si no tomamos ningún tipo de medicación, el hipérico puede ser bienvenido, ¿vale? Lo que se utiliza de él es esta parte aérea y sobre todo se utiliza como tranquilizante, ansiolítico, ¿vale? Pero nunca se debe de utilizar para depresiones graves. Una depresión grave hay que dejarla en manos de un tratamiento farmacológico con benzodiazepinas, ¿vale? Como el Orazepam, el Orfidal, todos los nombres nos suenan. Y esos principios activos pueden interaccionar con el hipérico, entonces por eso se excluye cuando hay una depresión grave. Porque hay algunas plantas que para enfermedades graves sí que se recomienda a lo mejor su uso junto al medicamento para que podamos ir bajando poco a poco la dosis. Sin embargo, con el hipérico no. O sea, es que el hipérico, tantas interacciones que tiene, hace que el uso con tratamiento farmacológico normalmente sea desaconsejado. Y luego además también hay un preparado, que este es un preparado artesanal, que es el aceite de hipérico, que este se hace recogiendo el hipérico justo, dice la tradición, en la noche de San Juan, por eso también se llama hierba de San Juan. Se recolecta ese día, se dejan los pétalos macerando 40 días y 40 noches, yo tampoco esto no sé si tiene mucha evidencia, pero se dice, al sol y al sereno, y se deja ahí, y va macerando, y los principios activos del hipérico en contacto con el sol se activan y se vuelven de color rojo. Entonces un aceite de oliva, que llamamos el oro líquido, cuando le dejamos macerando con flores de hipérico, se convierte en la sangre de Cristo, ¿vale? Como veis aquí, y se puede utilizar por vía tópica para calmar, por ejemplo, irritación y demás. Eso sí, el aceite de hipérico es recomendable aplicarlo por la noche, porque si lo aplicamos por el día, con ese efecto fotoactivador, puede producir reacciones de dermatitis. Yo lo preparé, lo hice, recogí mi hipérico, lo dejé macerando en aceite y luego lo utilicé. Y he de decir que como cicatrizante y para lo que son algunas lesiones escamosas, viene bastante bien, ¿de acuerdo? Vale, vamos con plantas antiulcerosas, que tenemos el regaliz o palulú. Este es archiconocido, ya no se vende, pero ahora lo que se vende es el regaliz negro, que más o menos sería el producto derivado del principio dulce del regaliz, que el regaliz es una leguminosa, ¿vale? Veis aquí la parte aérea, recuerda mucho por ejemplo a las habas, pero lo que nos interesa de él es lo que hay bajo la tierra, que son estas raíces que al masticarlas tenían cierto sabor dulce, por un principio activo que se conoce como glicirricina, que además lo llevan también las juanolas.
Es excelente como mucolítico por esas saponinas, porque si se llaman saponinas es porque son principios activos que al mezclados con agua producen jabón. Y por eso hay plantas que se conocen, por ejemplo la saponaria, que cuando se utiliza con agua se frota, libera espuma, o esas saponinas. Esas saponinas, con el moco, lo que hacen es que, imaginaros si el moco si lo pudiéramos frotar con jabón en la garganta, ese moco se aclararía y sería mucho más fácil de eliminar. Por eso es mucolítica. Y además también es antiulceroso, porque este jabón también ayuda a proteger las zonas ulceradas del estómago, evitando que sean más dañadas por el ácido estomacal. Por ejemplo, un remedio casero que se utiliza habitualmente es coger pieles de patata, mondas, se dejan cociendo y se liberan saponinas de esas mondas. Y luego eso se bebe. Tampoco un asquillo, sí, pero se bebe y tiene efecto antiulceroso y además también mucolítico, como tiene el mismo regaliz. Y por eso las juanolas se utilizan mucho por los cantantes. ¿Por qué? Porque ayudan a aclarar la voz. Tienen ese efecto también mucolítico por la glicina. Eso sí, hay una contraindicación para el regaliz, que es la hipertensión, ¿vale? Si cogéis un paquete de juanolas y lo veis por detrás, pone no utilizar en caso de tratamiento antihipertensivo, ¿de acuerdo? Otro vamos con el eucalipto, ¿vale? Este que veis aquí es un eucalipto adulto, que tiene estas hojas que se llaman falciformes en forma de hoz, pero si alguna vez habéis ido a estas tiendas de decoración de casa, cuando hablas, me dan un eucalipto, dan este eucalipto que tiene hojas ovaladas y que tiene un olor más penetrante. Ese eucalipto apenas tiene efecto medicinal y el que se utiliza verdaderamente es el eucalipto adulto, ¿vale? Este eucalipto se utiliza como expectorante, como antipirético, se utiliza también para resfriado y para la gripe. Y el mayor preparado que conocemos es el Big Vaporub, que lo he comentado antes, que es una pomada que se aplica de forma tópica en el pecho o sobre las nariz, bajo la nariz, y al hilanarse o al penetrar a través del tórax, tiene este efecto aliviando la congestión y permitiendo que la persona respire. En parte porque relaja la musculatura de los bronquios y la vía aérea queda despejada para poder respirar. Y ahora vamos con un tema que a mí me gusta mucho y que también ilustra lo que es verdaderamente la planta medicinal, que es un principio activo químico, no es magia, que es cómo se descubrió la percepción de la temperatura en el ser humano, porque pensamos que del ser humano sabemos todo, pero no fue hasta 2021 que se describió cómo los seres humanos éramos capaces de percibir la temperatura. No se sabía, decían esto... cómo va, no entendemos muy bien si hay un receptor, si es un nervio que está ahí, que no es tal. Se intuía, pero no había un mecanismo molecular claro. Y las moléculas que ayudaron a describir cómo nuestro sistema nervioso es capaz de percibir la temperatura fueron dos. El mentol, presente en la menta, y la capsaicina, presente en los pimientos picantes. ¿Por qué estos fueron tan claves? Porque ¿cómo es posible que una sustancia química pueda producir frío? Si alguna vez habéis tomado un chicle de menta, diréis que el frescor produce en la boca. O también si frotamos con menta la piel, también se produce ahí una sensación local de frescor. Y es porque esa molécula interacciona con el receptor del frío y lo abre, mandando una señal al sistema nervioso y dice, sensación de frío. Entonces, gracias a esa molécula, describieron el mecanismo desde el receptor molecular hasta que llega a nuestro cerebro para decirnos, esto es frío. Y lo mismo pasa con la capsaicina, pero al revés, para el receptor del calor. Cuando frotamos un pimiento picante, por ejemplo, antes cuando se decían palabrotas, se cogía un pimiento y te lo ponían en la boca, la cayena. Y eso producía una sensación de picor muy grande. ¿Por qué? Porque producía calor y tampoco se sabía muy bien por qué, hasta que ya se descubrió el mecanismo mediante el cual, al frotar capsaicina, llega al sistema nervioso y produce sensación de calor. La capsaicina se vende en pomadas, por ejemplo, para dolores articulares. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un dolor, la mejor forma que se dice de tratarlo también es matar el nervio. Es decir, lo estimulo tanto con calor, que ya dejo de sentir dolor. ¿Vale? Es decir, estamos, por decirlo así, saturando el receptor para que así nuestro cuerpo deje de percibir el dolor corporal. Y aquí tenemos algunas de por la zona rural, ¿vale? Por ejemplo, esta que tenéis aquí es la grama de las goticas, que se utiliza como diurético, ¿vale? Estas están sobre todo pues, por el campo y demás, pero no son plantas que cuenten con una evidencia científica bien respaldada, pero hay gente que las sigue utilizando. Y también, evidentemente, aunque no estén respaldadas, está el hipérico y está también el majuelo. Están en el medio rural,
pero evidentemente, como hemos comentado antes, la recolección silvestre entraña una serie de riesgos que las plantas cultivadas no tienen. Y aquí aprovecho a contar, porque he dicho que iba a venir antes, con el cardomariano, ¿vale? Que también es una planta que está tremendamente en el medio rural, que si alguna vez habéis ido por el campo en la zona por aquí, de Madrid Este, Madrid Sur, crecen en torre. Es decir, tú ves un cardomariano que puede llegar a medir 1,90, 1,80, 2 metros, porque forman básicamente murallas. El cardomariano, ¿vale?, es un protector hepático que se utiliza, por ejemplo, en intoxicaciones por setas. Muchas setas, como la manita faloides, si son tóxicas es porque van a atacar al hígado directamente, lo destruye, lo deja hecho puré. Pero se ha visto que el cardomariano puede neutralizar gran parte de estas toxinas fúngicas y conseguir incluso recuperar al paciente, es decir, que no se muera, porque muchas veces las intoxicaciones por setas pueden llegar incluso a ser letales. Pero el cardomariano ayuda. También el cardomariano ayuda a la gente que quiere prevenir una resaca. Porque normalmente la resaca viene dada porque se produce una serie de compuestos en nuestro hígado que son más tóxicos incluso que el propio alcohol, como es el acetaldehído, que pueden dañar el sistema nervioso. Pero utilizando cardomariano, el metabolismo del alcohol se hace mucho más ágil y eso permite que no se produzcan estos daños colaterales, es decir, previene la resaca. Y también se utiliza como galactogogo. Al ganado se le solía dar cardomariano para que produjera más leche. Esto parece también un poco así, pero esto es cierto. Hay plantas que son conocidas por los ganaderos que tienen propiedades galactogogas, que es decir, galacto de leche, gogo de que salga, es decir, que ayudaban a que se produjeran mayor cantidad de leche y así pues mejorar la explotación agraria de forma natural y tradicional. Y aprovecho de traer a colación aquí a la Virgen María, aquí están saliendo todas las figuras bíblicas. ¿Por qué? Porque la Virgen María, si esto se llama por algo cardomariano, es porque se dice que la Virgen María lo bendijo. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, cuando estaba siendo el niño Jesús perseguido por los soldados de Herodes, no sabían muy bien dónde meterlo. Y un día estaba dándole de mamar, aparecieron los soldados y dijo, pues lo meto aquí, debajo de este cardo. Y cuando lo fue a soltar, la leche de la Virgen se derramó por el cardo y le dejó este bonito estampado, y ya lo bendijo para siempre, y de ahí el nombre de cardomariano, que además también, paradójicamente, es galactogogo, o sea, es como todo un ciclo de unión y todo está relacionado. Aquí tenéis plantas carminativas, ¿vale?, que en nuestro medio rural la que más tenemos es esta, que es el hinojo. El hinojo es una planta carminativa, al igual que hemos dicho con el anís estrellado y con el anís verde, el anís de aquí. Que estos anises todos tienen en común un principio activo que es el anetol, que es lo que da el olor a anís. Es decir, que estas plantas que botánicamente están en las antípodas tengan efectos parecidos es porque comparten la misma molécula. Que al entrar en el intestino lo que hace es que los gases que se forman los fragmenta y así facilitamos su eliminación. Porque a veces lo que tenemos en el intestino es un gas que está junto y que ensancha la pared y esa distensión produce bastante dolor. Pues si tomamos un carminativo, ese gas se va haciendo cada vez más pequeño y vamos a ir soltándolo poco a poco, eliminándolo, ¿de acuerdo? Y además para esto hay infusiones bastante en los supermercados y demás, y también tenéis de anís. Y luego el anís estrellado es verdad que cada vez se ve menos, pero en tiendas especializadas, en herbolarios, sí que se puede encontrar. Vamos ahora con plantas que también están en nuestro medio. Conocemos el nogal, que es una planta cicatrizante y astringente porque tiene taninos. ¿Qué son los taninos? Que todos los conoceremos a lo mejor por el vino. Los taninos son principios activos que se dice que precipitan proteínas. Un poco así redundante, pero vamos a dejarlo claro. Precipita una proteína, coge la proteína y la baja. Entonces, por ejemplo, si tenemos una cicatriz en la que tenemos 6 proteínas que están en la herida y ponemos un tanino, la precipita y la sella. Ya no solamente que la sella ayuda a la cicatrización, sino que ese sellamiento evita que entren, por ejemplo, microorganismos. Es decir, ayuda en general a la curación de la herida y a que no se infecte. Y por ejemplo, estos taninos se utilizan mucho en Marruecos para curtir la piel. ¿Por qué? Porque cogemos la piel del animal y si esa piel no se curte, se pudre. Lo mejor que podemos hacer es sumergirla en una solución de taninos, que esas proteínas se precipiten y que formen una película sobre la piel que impida su putrefacción. O por ejemplo, una sensación a lo mejor más conocida es la del caqui, que cuando lo tomamos produce esa sensación de astringencia en la boca, que decimos que la boca se nos queda como pastosa.
Y eso es porque las proteínas precipitan sobre la lengua y la saliva se vuelve más, por decirlo así, como que no se vuelve tan viscosa, que se vuelve más pastosa y se queda ahí en la boca, que muchos lo conoceréis de algunos vinos peleones o también de estos kakis. O incluso también algunas peras que tienen mucho grano. ¿Sabéis lo que es el grano de la pera? Cuando coméis una pera que a veces hace así los dientes, pues lo mismo pasa cuando mordemos esos granitos, están llenos de taninos que producen la sensación también de astringencia. Y también tenemos muchos taninos en lo que son las agallas del roble, que no son los frutos, que muchas veces dicen, no, mira, tiene un fruto. No, no es un fruto. Las robles producen agallas para aislar insectos. Cuando un insecto intenta penetrar en el roble, lo rodea con la agalla, le pone un montón de taninos alrededor y así evita que se disemine por el resto del árbol. A ver, bueno, y también el nogal tiene nogalina, que se utiliza para pintar muebles, o también como tinte de cabello, he visto que se utiliza. Plantas con mucílagos, pues estas las hemos comentado. Hemos hablado de la chía, que como veis aquí en este dibujo, mirad cómo suelta toda esa babilla, que luego en el intestino ayuda a que no penetren la glucosa, las grasas, pero también los medicamentos, las vitaminas. Pero también estas plantas se pueden utilizar como laxantes mecánicos. Llega la chía al intestino, se hincha y eso ayuda a que al aumentar el volumen fecal todo se mueva mucho más rápido y que vayamos antes al baño. Eso sí, hay que tomarla con mucha agua, porque si no tomamos agua con la chía llega al intestino, coge el agua del intestino, se hincha ella y te puede producir una obstrucción intestinal y que ya ahí se forma un tapón que incluso tengas que ir al hospital para que te lo quiten, ¿de acuerdo? Y también lo tienen las flores de la malva y también tenéis los plantagos que tienen también una gran cantidad de mucílagos. Y aquí tenéis plantas cáusticas. Lo que quiere decir cáustico es que quema. Algo cáustico es algo que se quema. Por ejemplo, el holocausto significa básicamente quemarlo todo, ¿vale? Y plantas cáusticas tenemos, por ejemplo, la higuera, que os he comentado que para las ampollas viene bastante bien, es látex blanquecino, que elimina la ampolla, la va cortando, bueno, la va como degradando hasta que finalmente se cae al sol. Y este remedio es casero y además este sí podemos decir que es eficaz. Y también tenemos otra planta típica de nuestro entorno que es la quelidonia, ¿vale? Que su látex es amarillo pero que también tiene ese efecto cáustico eliminando la verruga. Y estos dos serían remedios naturales. Muchas veces también la gente utiliza la celidonia como protector hepático, pero esto no se debe hacer, porque lo que se ha visto es que la celidonia tiene algunos principios activos que dañan el hígado profundamente. Entonces, no. Por una cosa que suele decir que se no, protege el hígado, verdaderamente no era así, sino que todo lo contrario. Y aquí tenéis una gran familia española que a nosotros nos encantan estas plantas, sobre todo en la cocina, que son las labiadas, que son plantas aromáticas. Tenéis aquí el tomillo, la lavanda, el romero y esto es el marrubio. Todas estas plantas, al tener todas aceites esenciales, comparten propiedades. Básicamente dos. La primera es antisépticas, es decir, desinfectan. Algunas veces aceites esenciales diluidos, si se aplican sobre la piel, pueden eliminar microorganismos, ¿de acuerdo? Pero si no se diluyen lo suficiente y se añaden muy concentrados, son irritantes, ¿vale? Incluso hay gente que puede tomar un aceite esencial por vía oral y si no lo diluye le puede quemar la garganta, ¿de acuerdo? Son muy irritantes y por eso siempre hay que tomar aceite esencial diluido en agua. Y luego también son carminativas, que hemos dicho que todas las plantas que hemos comentado, el anís, la manzanilla, la melisa, todas ellas si son carminativas que van a eliminar los gases, es porque todas ellas contienen aceites esenciales. Cada planta tiene un poco el suyo y es lo que las hace especiales. Si la lavanda huele a lavanda es porque tiene una mezcla concreta de aceites esenciales. Si el romero huele a romero es porque tiene también su propia mezcla y además que a veces solamente cambia un componente mayoritario, pero eso ya le da el toque para que cambie completamente la esencia y que yo sea capaz de reconocer romero o lavanda, ¿vale? Y además la lavanda es una de estas plantas que yo digo que me cierra la boca, porque yo soy una persona que está bastante en contra de la aromaterapia, porque no en contra, sino que no existe todavía una evidencia científica suficiente como para decir que oliendo cosas os curen enfermedades. Pero lo que digo, la lavanda a mí me cierra la boca, porque la lavanda es una planta que sí se sabe que oliéndola, por ejemplo, poniéndola un poco sobre las muñecas y irnos a dormir, facilita el sueño. Es decir, es una planta relajante, sedante, y no porque la tengamos que tomar, sino que simplemente oliendo lavanda se puede producir somnolencia, ¿de acuerdo? Además está avalado por la EMA, que es para el tratamiento del estrés, se puede utilizar por vía oral, inhalada o incluso en masajes. Todo lo que estoy leyendo aquí, como veis, lo está avalando
organismos internacionales como la Agencia Europea del Medicamento o como el SCOP, que os he comentado, que es una agencia que actúa a nivel europeo con las plantas medicinales. Eso sí, hay que tener algunas, como siempre, precauciones, porque como toda planta, al ser también un potencial medicamento, o en sí, un medicamento, hay que tener en cuenta que puede tener efectos adversos. Por ejemplo, aquí dicen utilizar en el embarazo, en la lactancia, que eso en general lo recomiendan en todos los casos. Es decir, siempre que vayáis a una planta medicinal, no la van a recomendar ni en personas embarazadas, ni tampoco en niños, ni en personas que estén lactando, ¿de acuerdo? Y aquí veis cómo se extrae. Esto, bueno, esta es una foto un poco, digamos, bonita, porque tampoco creo que la gente se ponga a destilar la banda en medio del campo, pero bueno, se recolecta y después esto aquí es un alambique que lo que ayudaba es a destilar el aceite esencial de la banda. Y ahora vamos para algunas plantas tóxicas, que si son tóxicas es porque pueden matarnos, pero es cierto que tomando los principios activos en la justa medida pueden sanar. Tenéis por ejemplo aquí la Solanum dulcamara, que esta produce bastantes intoxicaciones en niños, sobre todo porque, como veis, los frutos pueden despertar citoatractivo para ellos, pero esta planta produce convulsiones, mareos, alucinaciones e incluso en dosis elevadas la muerte. Ahí tenéis el estramonio, que de él se extrae la escopolamina, que también se conoce como burundanga, que es la droga de la sumisión química, ¿vale? Esta escopolamina, si se extrae y se utiliza dosis adecuadas, a una dosis baja, lo que ayuda es a prevenir los mareos asociados a la cinetosis. Si alguien ha tomado aquí buscapina, si ha tenido lo que se dice la cinetosis, el mareo en el barco, el mareo en un coche, se puede tratar con la escopolamina aislada del estramonio. Luego también tenéis la adelfa, que esta planta es tóxica porque afecta al músculo cardíaco. Distorsiona un poco su conducción eléctrica y produce fallo cardíaco, produce una contracción, por decirlo así, anormal, que puede llegar a producir la muerte. Eso sí, los principios activos se utilizan para tratar la insuficiencia cardíaca, pero no precisamente los de la adelfa, sino de una especie que tiene los mismos, que es la digital, ¿vale? Que creo que tengo una foto de ella más adelante, creo. Y luego aquí tenéis la cicuta, que también es una planta archiconocida porque es tóxica, porque fue con la que murió Sócrates. Sócrates se decía que era un señor que perturbaba a los niños porque les hacía pensar, y dijeron, bueno, no, vamos a matarte, ¿vale? Porque estás yendo en contra de los intereses de la polis, e ir en contra de los intereses de la polis era lo peor que se podía hacer en Grecia. Y como era un filósofo, que ahí era gente respetada en ese momento, ahora no, cogían y decían que, bueno, escoge tu muerte, y podían no cortar la cabeza o que tomase cicuta, y él escogió la cicuta, la bebió, y fue narrando poco a poco cómo iba siendo esa muerte, que decía que era una muerte placentera, que iba muriendo relajadamente, que sentía como poco a poco se iba durmiendo, pero lo que se piensa es que a Sócrates lo que le dieron fue una mezcla de cicuta con opio, el opio para que la muerte no fuese tan agonizante, porque lo que habéis visto es que la cicuta, cuando se toma, produce una muerte agónica, con vómitos, se va produciendo parálisis paulatina de los miembros, primero por las extremidades, y luego ya se produce la muerte porque el diafragma se para y ya dejas de respirar, y pues hasta aquí hemos llegado. Y ahora quiero hacer una diferencia, porque muchas veces estos dos conceptos se confunden, que es el concepto de homeopatía y de fitoterapia, que no son equiparables, y vamos a ver por qué. La homeopatía es una pseudociencia, es decir, es un cuerpo de conocimiento, pero que no se basa en una evidencia científica respaldada. Es verdad que hay tratados homeopáticos de páginas y páginas y páginas, pero lo que hay recogido en esas hojas no es algo que esté basado en una evidencia previa, sino que está basado más en superstición, en magia o en lo que digamos. Bueno, no es un método eficaz para tratar enfermedades, que ahora vamos a ver por qué. La Organización Mundial de la Salud está preocupada porque hay mucha gente que últimamente cada vez cree más en la homeopatía, cuando no es un método eficaz de tratar enfermedades. Y además, lo que suelen llevar los preparados homeopáticos son plantas tóxicas, que lo que se hace es que se diluyen mucho hasta que ya no queda nada. Y aquí tenéis, por ejemplo, que esto es Aconitum napellus, que es una planta tóxica, de las más, dicen que incluso si te acercas a ella te mueres, tampoco me lo creo, pero bueno, pero sí que es verdad que es bastante tóxica. Y que se ha diluido 30 CHs. ¿Qué es lo que dice 30 CHs en un preparado homeopático? Pues vamos a verlo. Aquí tenéis el Aconitum napellus, que es una planta tóxica, ¿vale? Yo la diluyo 100 veces y esto es un CH, entonces yo tengo todo esto de agua y esto de acónito.
¿vale? Todavía es algo, está aquí. Luego le voy haciendo otra dilución en 100 y a mí lo que me queda de acónito es esto que veis aquí. ¿Lo llegáis a ver? Esto es como el examen del... cuando vas al óptico, ¿vale? Pues esto ya es un 2CH. Imaginaros que yo esto lo sigo repitiendo sucesivamente hasta 30 veces. ¿Qué queda? Nada. Queda agua. Entonces, por eso, la homeopatía, al no tener una molécula que esté justificando una acción terapéutica, no tiene efectos en el organismo. Y al no tenerlos, básicamente, a lo que hace el efecto que podría tener la homeopatía es a lo que se dice el efecto placebo. Es decir, que nuestra mente, pensando que este principio activo nos va a curar, verdaderamente termine por tener un efecto terapéutico real. Es decir, esto te va a curar la depresión. La depresión básicamente es una enfermedad mental. Tú tienes el poder de la mente, vas pensando fehacientemente que te va a curar e incluso es capaz de revertir ciertos síntomas de la depresión. Entonces, si cura, bienvenido sea, pero que sepamos que la eficacia no es real, ¿vale? Es una eficacia que decimos por placebo. Vale, y ahora vamos a hablar de plantas milagro, ¿vale? Que aquí tenéis las bayas de goji, que hay muchos estudios en los que se tratan las bayas de goji. Hubo un momento que aquí en España hubo una explosión, que todo el mundo iba al supermercado a comprar bayas de goji, que curan todo, que refuerzan el sistema inmune, que van súper bien. Pero cuando las trajimos aquí a Europa, porque esta planta principalmente es asiática, lo que vimos es que los efectos tampoco eran tales. Y si vamos a la evidencia científica, es verdad que hay mucho hecho, pero lo que hay muy poco en humanos, y lo que hay en humanos no termina de ser concluyente. Entonces, por eso es importante que antes de creernos a tantas magufadas de gente que nos viene diciendo que las plantas son milagrosas, porque cuando algo tenga la palabra milagros, eso es una alerta absoluta, pues no tendríamos que creérnoslo. Y este es un gran ejemplo, porque las bayas de goji, vamos, yo me acuerdo que yo era todavía pequeño, a lo mejor tendría a lo mejor 15 años, pero ya la gente, hay un boom, toda la gente tenía bayas de goji en casa, las echaban en yogur, en tal, porque tiene así como un sabor ácido, y decían, esto para el sistema inmune estupendo, con esto no me resfrío. Bueno, habría que verlo. Y luego ya vamos a casos incluso más extremos, como el palo negro, que se dice que cura el cáncer cuando no hay ningún tipo de evidencia en humanos de que esta planta sea capaz de hacer algo. El reishi, que esta sí que se vende mucho más, se dice que es una planta adaptógena, un poco como el ginseng, que dice esta planta estimula, no sé, y la evidencia todavía está un poco entredicho, no hay una evidencia científica clara de que estos productos verdaderamente refuercen el estado de ánimo, el sistema inmune, que es normalmente para lo que se indica. Y luego incluso aquí tenéis ya hongos que se van metiendo, la melena de caballo, la melena de león, ¿vale? Que solamente fui buscando estudios que había y solamente había 5 estudios en humanos y además ninguno de ellos verdaderamente mostraba una eficacia real. Entonces imaginaros, hay poco y lo poco que hay no es concluyente, o sea ya es un poco el acabo, sí. A ver, ahí. O por ejemplo tenemos la curcumina, o lo que viene de la raíz de la cúrcuma. Se ha dicho de todo de la cúrcuma, porque esta es la que está un poco en el boom ahora, está bajando ahora un poco, pero también hubo un boom de la cúrcuma, que todo el mundo echaba cúrcuma de todas partes y dejaba todo naranja, porque además la curcumina tiñe que no veas. Y sí que es verdad que hay bastante evidencia, pero poca en humanos todavía, para poder afirmar que la cúrcuma es verdaderamente un antiinflamatorio. Es verdad que ya empieza a haber cosillas, pero todavía no es para dar un veredicto final real. Y mientras tanto nos tenemos que conformar con lo que dice la EMA, que no es para la inflamación, sino que es para las molestias gastrointestinales. O sea, una cosa que es muy nimia, como puede ser para lo que utiliza la manzanilla, también es para lo que existe evidencia de la cúrcuma, y no como una planta, como se va vendiendo por ahí, de que sea verdaderamente milagrosa. Además te las venden como en envases así como muy brillantes, con muchos colorines y demás. Estoy yendo para atrás como los cangrejos. Vale, entonces, ¿qué si hay evidencia? Que un estilo de vida basado en hábitos saludables ayuda a prolongar la vida. Una dieta equilibrada, basada sobre todo en productos vegetales, realizar ejercicio de forma periódica y sobre todo el sueño, que cada vez se está dando la importancia que merece. ¿Por qué le está dando la importancia? Porque vivimos en una sociedad estresada, estamos estresados, no dormimos bien y entonces es cuando están aflorando muchas patologías y muchos problemas asociados con el sueño. Y verdaderamente se ha visto que es un pilar de la salud tan importante como puede ser la alimentación o el ejercicio, ¿de acuerdo?
Entonces, los fármacos deberían de ser solamente para patologías, pero si utilizamos plantas medicinales, no las utilicemos cuando estemos bien, sino que ya que estamos bien, vamos a intentar mantenernos con lo que verdaderamente es eficaz y lo que existe una evidencia, eso sí, 100%. Y ya con esto, creo que, a ver, otra vez para atrás, no, ya está, con esto ya he acabado, así que muchas gracias por haberme escuchado, y espero que haya sido de interés. Yo creo que después de esta excelente conferencia que nos acaba de dar Ignacio, vamos a abrir un pequeño turno de preguntas, porque el que quiera preguntar o aclarar o manifestar su opinión, pues lo pueda hacer. Quería preguntar sobre el saúco. Hay una vida que se hace de sus flores, ¿tiene alguna propiedad? Sí, el saúco tiene... Es muy refrescante porque se hace concentrada y los echan bien. Yo aprendí hace cuando fuera a España. ¿En Italia? No, en Suiza. En Suiza, en sí. Asturias también hay mucha que cuando voy compro aquí de los saúcos. Sí, el saúco sobre todo se sabe que tiene propiedades diuréticas, es decir, para ir al baño el saúco viene bien y creo que tampoco más. O sea, el saúco es un buen diurético porque tiene sales, tiene también flavonoides que ayudan a esa eliminación renal y hasta ahí las propiedades que puedo decir. Es verdad que también creo que a nivel tópico hay cremas que tienen saúco que también ayudan pues a calmar la inflamación de la piel, o sea, más o menos van por ahí un poco los tiros. Pero no es una planta que tenga una monografía y una evidencia bien consolidada como se tienen otras. Es verdad que como usos tradicionales tienen una barbaridad, pero que verdaderamente estén establecidos, que yo sepa, pocos, ¿vale? Pero sobre todo no tiene ningún efecto... No, claro, es como una planta comestible, es decir, la zanahoria en principio tampoco tiene que tener ningún efecto perjudicial, se puede tomar y estupendamente, ¿vale? Dime. Claro, es indiferente. No. Sí. No, te iba a preguntar por el espinal bat. Sí. ¿Tiene contraindicaciones? Que yo sepa, la única contraindicación que puede tener es si estás tomando otros tratamientos ansiolíticos o para la tensión, que a lo mejor sí que puede interaccionar un poco, pero en general, que yo sepa, la contraindicación máxima, embarazo, lactancia o ser un niño pequeño, las principales para todo. ¿Contraindicación renal? No tiene. Depende, si hay una patología que pueda ser, por ejemplo, insuficiencia renal u otras que impidan aclarar bien algunos medicamentos, ahí sí que a lo mejor puede tener algún efecto. Por ejemplo, la gente que tiene insuficiencia hepática o que tiene insuficiencia renal, pero eso en general para cualquier fármaco o cualquier planta. Es decir, se pueden acumular los principios activos porque no se estén eliminando bien por estos órganos. ¿Vale? Vale. María. Mira, yo te quería preguntar porque en varias plantas has dicho que no hay evidencia científica suficiente. Entiendo que está en proceso de investigación todo esto. Entonces, se dedica bastante dinero a la investigación sobre el efecto de las plantas, que requiere, claro, tiempo, ¿no? Y desde luego recursos. ¿Esto interfiere con los intereses de la industria farmacológica o no? Porque no... Vale, yo, mi opinión es que ahora las farmacéuticas donde están ahora es en esto. Es decir, en surfear lo que es, porque lo que he dicho, al final las farmacéuticas también son empresas y lo que ven es los intereses que hay en la población y ahora el interés que hay es en ese retorno natural, en esos productos, y yo diría que ahora muchas farmacéuticas están especializando en lo que es la parte más de complementos alimenticios, que muchos de ellos tienen plantas medicinales y se está haciendo mucho y más de más en ese aspecto, es decir, qué productos podemos crear, qué plantas podemos combinar, cómo podemos hacerlo más atractivo, y es cierto que al ser complementos alimenticios no tienen tanta evidencia como un medicamento a base de plantas, no es lo mismo. Entonces se está explotando mucho ese aspecto, pero es cierto que muchas veces, al no contar con los mismos estándares que un medicamento, se peca de que te dé un suplemento alimenticio, pero verdaderamente no es del todo eficaz. Se invierte dinero, pero se invierte más dinero en cómo te podemos vender esto, a si esto verdaderamente es eficaz. ¿Dónde se investiga mejor productos naturales? Pues por ejemplo, yo cuando estuve en la Complutense estuve investigando en extraer principios activos de líquenes. Pero el líquenes es otro tipo de vegetal, que es un hongo y una alga, que produce también principios activos que tampoco se conocían muy bien. Y estuvimos estudiando pues, si podían servir para disminuir el estrés oxidativo en personas con Alzheimer
O sea que se investiga, hay interés en ello. No es una cosa que se esté dejando del todo descuidada, y yo creo que las farmacéuticas, más que temerlo, están ahora en ese momento en el que dicen, hay gente que tiene interés en ello, vamos a explotarlo. Tengo alguna duda. Has dicho que la farmacia sería el sitio más fiable para aquí, lo mejor que el herbolario o que el supermercado, ¿no? Sí. Y yo tengo otra duda. ¿La Agencia de Medicamento Europeo controla todo este mundo de las plantas medicinales? Sí. Otra cosa, si yo estoy enfermo, tengo alguna patología, el médico me receta una serie de cosas, ¿no? Pero, ¿hay algún fitoterapeuta o quién me recomienda a mí? Toma esta planta, toma la otra, para el estómago, para el estrés, para... Bueno, realmente son consejos familiares o de personas mayores. Toma la valeriana, toma un poleo, no sé, el poleo también es una medicina, poliomenta, para que es problemas de estómago. Entonces, ¿cómo me puedo yo asegurar de que estas plantas realmente me afectan? ¿Por consejo de personas o hay algún profesional que me pueda aconsejar? Vale. Y finalmente, los nutricionistas, que tienen una formación médica, también pueden aconsejar sobre esto, o ellos se dedican más a la parte de alimentos y todo eso. Vale. Básicamente eso. Los profesionales que verdaderamente saben de plantas medicinales son los farmacéuticos, porque son los que les dan una formación real en lo que es plantas medicinales. Los médicos, antes había como una carrera que era como muy conjunta, que era tanto los médicos tenían que saber también de botánica, porque al fin y al cabo ellos daban plantas, pero ya cuando salió esta parte de la farmacología que he dicho experimental, de que ya se empezaron a ir a principios activos, los médicos poco a poco fueron desentendiéndose de la botánica hasta no entender nada. O sea, los médicos, hay algunos que se forman específicamente, o sea, hay médicos que recomiendan fitoterapia, pero no es la mayoría. ¿Por qué? Porque no se fían de que hay algunos que sí que puedan contar con eficacia. Y para pedir consejo fitoterapéutico, la mejor persona que puedes acudir es al farmacéutico, porque los farmacéuticos son los que en la carrera reciben formación en plantas medicinales, fitoterapia y también consejo farmacéutico, que ayuda a que tú cuando tomes algo sepas verdaderamente qué estás tomando. Como profesional te diría que acudas a ellos, y luego también puede haber nutricionistas que sepan del tema, ya depende del interés. Yo también me he formado y puedo hablar de ello, pero tampoco es mi formación porque yo soy biólogo. Es decir, al final la fitoterapia ahora recae más en que cada uno se interese en formarse por su cuenta, en más de que haya una carrera o unos profesionales que se especialicen en ello, ¿vale? No, perdón. Creo que hay algún tipo de preparado medicinal relacionado con el colesterol. ¿Cuál es exactamente y qué referencia tienes de ello? Vale, para el colesterol, las que tenemos que tengan más evidencia son las plantas que tienen mucílagos. ¿Por qué? Porque el colesterol también llega al intestino, se forma esa película con los mucílagos y el colesterol no entra. Esa de primeras y con evidencia. Luego también con evidencia, ¿cuál tenemos? Las plantas con fitoesteroles. El anacol y otras plantas que tienen fitoesteroles sí que hay evidencia de que ayudan a prevenir la absorción de colesterol. Además, las sales biliares, que también tienen colesterol, evita que se absorban, o sea, que bajan los niveles de colesterol. Y luego hay una que está ahora bastante de moda, que es la levadura de arroz rojo. Que esa levadura... Esa es la que tenía yo en mente. Yo la tenía en mente también, porque es que ahora también ha habido un boom. Y es verdad que sí se ha comprobado que esta planta tiene principios activos que ayudan a disminuir el colesterol porque actúan como una estatina. Las estatinas también son fármacos que disminuyen el colesterol. Eso sí, si tienes una estatina y tienes una planta que tiene un efecto como la estatina, tómate mejor algo estandarizado como es una estatina que ayuda. Y luego además, si lo mezclas con fitoterapia, con plantas con mucílagos, ahí ya tienes un efecto doble. Eso sí, si vas a tomar estatinas con plantas con mucílagos, espaciar la toma al menos media hora. Bueno, y otra pregunta que no tiene nada que ver con esto. A mí siempre me ha llamado la atención que las plantas hayan, por evolución, desarrollado la síntesis de unos productos químicos que luego, eones después, los humanos descubren sus efectos. Pero, ¿qué ventaja evolutiva tiene para la amapola el producir? Sí. Eso siempre me ha llamado la atención porque... Pues absolutamente, o sea, si las plantas mantienen, o sea,
Para un organismo, producir cosas que no necesita es lo peor. O sea, porque estás invirtiendo energía que estás generando en algo que no es útil. Sí, no, la evolución es por algo. Claro. Entonces las plantas, si han ido derivando a esa producción de moléculas tan complejas, con efectos tan variados, es porque no se mueven. Es decir, yo si no me muevo, al final lo único que me queda es producir cosas que hagan algo. Porque un animal, si viene alguien a comerle, puede huir, un animal puede hablar con otro y se comunican, porque las plantas, por ejemplo, se pueden comunicar entre ellas. Las plantas liberan compuestos volátiles que llegan a otra planta y le avisan de que, por ejemplo, hay un herbívoro cerca. Sí, claro. El metilhasmonato es una hormona vegetal que se libera al aire. O, por ejemplo, el etileno es otra forma de comunicarse, de yo estoy madurando, madura todos conmigo. Si ponéis un plátano que está madurando al lado de otra fruta que madure, se maduran juntas. ¿Por qué? Porque producen gases. Eso, por ejemplo. Pero vamos a ejemplos más de principios medicinales. He dicho que estos principios, a grandes dosis, pueden ser tóxicos. Es decir, si viene un animal y me intenta comer, pero tengo toxinas, ese animal ya va a saber que no me tiene que comer y yo poder seguir viviendo. Esa es una de ellas. Y luego también tenemos los aceites esenciales. A las polinizadores les encantan esos olores. Entonces, muchas veces los aceites se mantienen porque las abejas se quedan con ese olor a la rosa, a la manzanilla y demás, que les encantan. E incluso hay otras que les gustan más los olores desagradables. Por ejemplo, la raflesia, que es la flor más grande, huele a carne podrida porque los principales polinizadores son las moscas. Entonces, cada una ha ido generando un poco su arsenal en función de las necesidades que ha tenido en su función evolutiva. Unas para reproducirse, otras para defenderse, y ahora el ser humano, cuando ya ha llegado a una comprensión mayor del medio que le rodea, muy posterior y que no tiene nada que ver. O sea, lo que está claro es que si el ser humano ha encontrado esas propiedades, eso no ha hecho evolucionar a las plantas. Claro. No, porque el ser humano cuando apareció ya no dio tiempo a que nadie evolucionase más. Claro. Es decir, desde que estamos aquí no ha dado margen a que las especies evolucionen mucho. Y claro, las plantas ya lo tenían. Ahora el ser humano lo que ha hecho ha sido ver cuál de esas propiedades que tienen las plantas le van interesando más, hasta el punto de conocer la molécula, aislarla y poderte darte una pastilla para curarte, por ejemplo, una angina de pecho. Que has mencionado a dos estudiosos de la Universidad Catalana sobre fitoterapia. ¿Y tienen algún libro o algún estudio que se pueda consultar? Sí, o sea, Salvador Cañigueral es el responsable de la Sociedad Española de Fitoterapia y tiene una página web en la que se pueden consultar, por ejemplo, preparados de fitoterapia, propiedades de plantas, y luego tiene el libro que os he dicho que es el Vademecum. El Vademecum de fitoterapia, que es su obra, por decirlo así, maestra, que ahí recoge todo, que es básicamente, tú tienes las plantas ordenadas por orden alfabético, entonces dices, bueno, el granado, G, te vas al granado, para qué se usa, cómo se usa, en qué cantidades, para qué sirve, si hay algún estudio que avale que el granado tenga cierto efecto, y con esto creo que el libro a lo mejor puede tener 200 y pico plantas medicinales, o sea que tiene... Salvador Cañigueral. Cañigueral. Sí. Cañigueral. ¿Y es la página web o una publicación? Es la página web y luego tiene el libro, el Vademecum. Eso es verdad. Bien, ahora damos la palabra a nuestra más joven asistente, que si estuviera aquí Bernardo Radón diría que es la joven que mejor conoce la tabla periódica de los elementos. Venga, pregunta. Yo el año pasado di en clase algo parecido en las plantas y en el libro de ciencias ponía que eso de oler lavanda es malo, que te puedes poner malo o algo así, no sé, algo raro. Pues no, o sea, yo por lo que sé, oler lavanda no tiene ningún tipo de problema. A lo mejor si hueles aceite esencial muy concentrado de golpe y te lo pones así en la nariz, te puede irritar bastante, pero un aceite de lavanda diluido que te apliques un poco no tendría por qué tener ningún efecto perjudicial. Es que sea alérgica al aceite. No, te he irritado porque a lo mejor estaba concentrado, porque tú eres pequeña, te hemos puesto el nuestro. Claro, eso puede ser. Los aceites esenciales, lo que he comentado, son irritantes y hay que diluirlos lo suficiente. Pero siempre es maravilloso oler a la lavanda que huele maravillosamente. Y además es así que tiene evidencia de que seda, ¿vale? De que para dormir viene bien. Ya, mira, quería hacerte dos preguntitas. Esta planta se llama Lespedeza capitata, ¿te suena? Porque yo he oído que tiene
propiedades para insuficiencia renal, por ejemplo, pero no he preguntado a los herbolarios si nadie conoce esta planta. No, o sea, a mí tampoco me suenan Vale. absolutamente nada, o sea, Vale. no he oído hablar nunca. A lo mejor si me pongo a buscar, No algo sé puedo si es encontrar. esta, A ver. pero vamos. Vale. Esta está por aquí, pero es cierto que no... Vale. o sea, no la conozco como medicinal. La he visto por el campo, pero es cierto que no... Vale. O sea, que sepa si va para algo, has dicho para insuficiencia renal. Sí, es que hay un medicamento que estamos dando para el gato que tiene esta planta y le han dicho en la farmacia, creo que también es aplicable para personas, pero bueno, es lo único que... Vale. Pues nada, y la otra preguntita, el tema de la chía, claro, se recomienda tomar con mucha agua, Sí. pero el problema es que esto normalmente yo me lo echo en la ensalada, que he oído que es bueno y tal, pero luego es que, claro, con las comidas se recomienda tomar poco líquido. Entonces, Pero en general con las comidas o con la comida que tiene chía. no, Con al las revés. comidas, vale. En general con las comidas para que no se Diluye diluyan las demasiado del estómago, los sí. ácidos gástricos. Entonces no sé si para tomar la chía habría que tomarla fuera de las comidas para poder tomar mucha agua. Depende un poco de las cantidades. Es decir, si tomas chía, una cucharadita esparcida en la ensalada, no tiene por qué pasar nada, pero es que hay gente que hace locuras de que coge una cucharada de chía sopera y para adentro. Eso no. Es decir, la chía un poco esparcida, yo por ejemplo me la echo en el yogur y el yogur ya tiene cierto líquido y luego yo después del yogur me tomo un vaso de agua. Por si acaso, porque yo tampoco me la juego. Pero por echar un poco de chía a las cosas, si luego no tomas abundante agua tampoco tiene por qué pasar nada, porque en sí ya los alimentos, los que suelen echar la chía son alimentos hidratados. Es decir, que ya tienen cierta... Si por ejemplo es una ensalada, el agua de las hojas, de lo que le eches, del tomate, pues eso ya está hidratado, entonces cierta cantidad de agua es. Pero si te tomas una enorme cantidad de chía con poca ensalada, eso no tiene suficiente agua como para absorber todo el mucílago que hay y al final se produce ese tapón, ¿vale? O sea, todo depende, pues, también un poco, como decía Paracelso, nada es veneno ni nada es curandero, todo depende de la dosis, ¿vale? Vale, gracias. Gracias por la charla y bueno, quería dar mi opinión sin ningún hábito de polemizar ni de nada, ¿no? Cuando voy a una charla de estas a veces me dan un poquito de reparo, ¿no? Pero me gusta mucho cómo has empezado la charla diciendo que bueno, que para afecciones leves moderadas, ¿no? Pues todo esto tiene su evidencia y su cosa, pero hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Porque estoy viendo los comentarios de la gente y tal, en realmente saber cuando hay que acudir a un médico, cuando hay que acudir a cuando se llega un problema serio, ¿no? Yo creo que todo el mundo conoce a Steve Jobs, es el famoso creador de Apple, que soy yo, pues a ver, por tonto, ¿no? Por creerse muchas de las cosas estas que la gente se cree que tenía un cáncer y se creía que con cáncer podía curar un cáncer, ¿no? Y pues yo por tonto, por mucho tiempo en su vida, ¿no? Entonces, bueno, gracias por haber puesto lo de leve, moderado y tal, y a raíz de la pregunta que ha hecho este señor, pues, no sé, igual se nota un poco parecido, yo soy médico, y en España no hay ningún control con estas cosas, ninguno, hasta tal punto que usted puede comprar homeopatía en una farmacia. Y lo ha hecho, lo ha aplicado, porque me ha gustado la charla lo que ha explicado ahí. La homeopatía no vale absolutamente para nada, es una falacia, es una mentira, y se vende en las farmacias. Yo creo que aquí casi todos nosotros somos lo suficientemente inteligentes para saber que la homeopatía es debería estar prohibida, igual que debería estar prohibida, por ejemplo, las tiendas que se dedican a dar rayos UVA para ponerse moreno. Eso en muchos países ya están prohibidas y en España la acabarán prohibiendo, porque eso produce cáncer, está más que demostrado, ¿no? Eso es lo que hay que decir. Entonces, supermercados, control ninguno. Herbolarios, control ninguno. Si te pueden engañar, te engañarán. Y sobre todo cuando uno está enfermo y cuando uno va intentando buscar una alternativa, que muchas veces la medicina no la tiene, pues va buscándola por ahí, ¿no? Pues incluso en las farmacias, si pueden, también, porque no hay ningún control. En una farmacia, la mitad de los productos que venden no tienen ningún control ni ninguna evidencia científica. Por ejemplo, la homeopatía, ¿no? Entonces, bueno, quería dejar un poco de evidencia esto. Yo, aparte de eso, creo que hay determinadas plantas que sí, me gusta mucho lo que has puesto de la Agencia Europea del Medicamento. Realmente la medicina y todo se basa en evidencia científica. El método científico está más que desde hace miles de años. Hay que hacer estudios y saber si vale o no vale.
todos se combinan. Si viene una epidemia, una pandemia como el COVID, a nadie se le ocurre ponerse a probar si una planta, o si la lejía que decía que había que tomar, o si a veces con la secta de campo. No, Como lo que invertir miles de millones en las farmacéuticas y en probar en ensayos clínicos en que millones de personas tienen una cosa y otros millones no, y ver si realmente es eficaz. Quería simplemente poner un poco en evidencia, nada, o sea, no quiero polemizar y muchas gracias por la charla, que yo también tomo infusiones y también tomo valerianas, pero que hay que tener siempre un poquito de cuidado con estas cosas. Me ha dicho que ya cuando esta señora ha dicho lo de algo del gato, si le habían dicho que a lo mejor para humanos y tal, o sea, esto no es que uno me dice, uno no me dice, esto hay que coger un laboratorio y probar las cosas, y eso se llama evidencia científica. Nada más, si la evidencia científica la tiene, yo concretamente, pero además soy anestesista. Entonces, muchos de los fármacos que utilizamos, muchos, se sacan del veneno de las serpientes a día de hoy. O sea, fíjate hasta qué punto me creo yo las cosas estas, el opio, la morfina, el fentanés, todo esto se saca, el extracto sale del laboratorio, pero se sacan de ahí. O sea que sí realmente tienen su base científica. Pero mucho cuidado, porque yo también a diario me encuentro con gente que viene tomando. ¿Toma algún medicamento? No. Y toma 7 cosas de un herbolario que producen cosas mucho peores que incluso los medicamentos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? El simple hecho de tomar ajo antes de una intervención quirúrgica te puedes jugar la vida si estás tomando mucho ajo. Entonces, no, ya, es que el ajo, la cúrcuma, no sé qué. No. Eso es. Quería simplemente poner en evidencia. Entonces, si alguien tiene una enfermedad grave, has puesto en el dispositivo algo de intoxicación por setas, si alguien tiene una intoxicación por setas, por favor, al hospital. No se ponga uno a buscar plantas de no sé qué, a un hospital, porque puedes acabar en un trasplante hepático. Entonces, solo quería decir eso un poco por poner en evidencia. Este señor, que lo ha expresado muy bien y tal, o sea, ¿en qué cabeza cabe que en una farmacia se puedan vender cosas que no valen absolutamente para nada? ¿En qué cabeza? Y al mismo tiempo te están vendiendo la vacuna de COVID. Entonces, que en una misma establecimiento te puedan vender una cosa probada por la evidencia científica a nivel mundial y otra cosa probado que no vale absolutamente para nada, hay la legislación y la regulación. Sí, yo creo que he dejado... Sí, puede matarte, puede. Te ocurren esas cosas, te matan. No ir a un sitio de todas formas, yo en la charla, o sea, yo he intentado dejar patente lo que es el hecho de que las plantas medicinales hay que saber, o sea, no es un mundo en el que te puedas adentrar sin tener idea de cómo funciona, porque al final lo que está diciendo, o sea, yo al principio pues he empezado con la parte como más tremendista, porque he dicho voy a poner el peor de los casos, voy a poner cosas que sean verdaderamente graves para que la gente sepa que las plantas medicinales también tienen efectos buenos, pero si no se conocen, también malos. Y lo de la intoxicación por setas no es que se curen a la gente con... Pero sí que es cierto que al haber pasado una intoxicación por setas, la silimarina, más que el cardamariano como tal, aislada, sí que tiene efectos en lo que es la regeneración hepática y ayuda. Pero no, o sea, evidentemente, si vas a morirte por una intoxicación por setas, no te puedes hacer una infusión de semillas de cardamariano, como es evidente. Eso es lo que yo quiero, que sacar las conclusiones de, si no digo que no hagas eso, si uno tiene una intoxicación por setas, a un hospital, por favor. Claro. No pones a probar infusiones. De todas formas, en el año 2004, creo recordar, el Ministerio de Sanidad y Consumo puso para transponer una ley, vamos, una información a nivel europeo, pusieron en marcha para publicar un listado de todas las plantas tóxicas con el objeto de evitar precisamente problemas en ese sentido. Aquello no fue adelante porque cometieron algún problema de tipo legal, ¿no? Algún error de tipo legal y se echó para atrás. Y desde entonces ya no se ha vuelto a retomar. Es verdad que ahora a nivel europeo sí hay un listado de plantas tóxicas y tal, pero nosotros incorporábamos plantas específicamente de la península ibérica, pero aquello no fue adelante, con lo cual ese no enseñaba. Y por otro lado, en el País Vasco ya hace unos cuantos años, criticando lo de la homeopatía, pues lo que hicieron fue, en el pantano que daba agua a Bilbao, echaron un antidiarreico, según la teoría homeopática. Al diluirse cientos de miles de veces con los CH que contaba Ignacio, pues hicieron incluso un documental y tal, dijeron, con esto ya no hay diarreas en el País Vasco, porque como están tan diluidas, efectivamente, es ridículo, pero el problema es que efectivamente ha habido una permisividad terrible con el tema de... Ha habido y sigue habiendo. Sí, ahora menos afortunadamente, pero... porque hay una multinacional francesa que se ha hecho multimillonaria con el tema del fármaco supuestamente homeopáticos, ¿no? Que además uno de los problemas que plantean siempre es que debe ser tratado de una manera individual cada individuo, ¿no?
Y entonces no tiene sentido hacer un fármaco que le da a todo el mundo igual, ¿no? Como a mí me da una aspirina, me quita el dolor de cabeza, te la doy a ti también, te quita el dolor de cabeza. Entonces es un sinsentido, pero bueno, efectivamente, yo creo que está en degresión afortunadamente. Se ha ido tomando ya más serio el problema, ¿no? Bueno. Sí. La señora que quería preguntar. Te iba a preguntar de las plantas que hemos visto venenosas, entre ellas está la adelfa. Y me llama la atención que lo mismo los gatos que los perros no se acercan ni comen ninguna hoja de... Sí. Entonces, ¿cómo es que lo saben? ¿A través de qué? Porque quiero decir, los gatos sí a veces toman hierbas para purgarse ellos y toman distintas. Y sin embargo, de la adelfa, ni los perros, yo creo que ningún animal va a eso. Es que los seres humanos para los quimiorreceptores son muy malos. Muy malos, sí. Es decir, nuestro olfato no está al nivel de otros animales. Claro, y además, por ejemplo, la mayor evidencia de que los seres humanos nos podemos proteger de los venenos es que a los niños no les gusta el amargo. Es decir, tú a un niño le vas a dar algo amargo y te lo va a rechazar al instante. ¿Por qué? Porque eso siempre es asociado con el veneno. Es decir, cuando una planta es amarga, normalmente es porque puede contener cosas venenosas. No siempre. Por ejemplo, el cacao, que es muy amargo, el café, son amargos, pero son amargos que hemos terminado apreciando y cuando nos hemos hecho adultos. Pero tú a un niño le das una taza de café y te la va a rechazar porque él asocia de forma evolutiva que algo amargo es veneno. Y los gatos y los perros les pasa lo mismo. E incluso si os habéis fijado en las autopistas, los bordes están siempre con adelfas. Y eso porque es para que los animales no crucen de un lado a otro de la autopista. Y también el nombre científico de esta familia de plantas de la adelfa son las apocináceas, que viene del griego apo, lejos de, cino, perro, es decir, que mantiene alejado al perro. ¿Vale? O sea, tiene, todo es, luego digo que todo es todo. ¿Más preguntas? Mira, una última cosa. Sí. En general, claro, tú te encuentras por el campo hinojo, lavanda, esto, lo otro. Yo creo que en general para hacer infusiones o hacer un uso de estas plantas no ves recomendable que sea preferible el tomarlas del medio ambiente que comprarlas en una farmacia donde está más controlada la recolección, digamos. Porque es que muchas veces también, bueno, son caminos, carreteras. Eso es, a mí me da eso miedo. No, supongo que no. A mí generalmente me da miedo. Sea tentador que dices, Sí. qué bien me lo llevo directamente. Para mí es tentador porque, por ejemplo, mi padre es agricultor y mi padre, evidentemente, yo sé lo que utiliza en el campo para fumigar. Entonces, yo a veces lo pienso y digo, vale, hay un control de los pesticidas que estás echando a lo que es el grano, a lo que es el cereal, y eso, vale, más o menos puedes pensar que puede llegar a ser seguro, pero cuando echas eso sin control a las plantas que crecen en las cunetas o en los bordes del camino, eso ya no está controlado por nadie. Entonces la cantidad de pesticida que te estás tomando, a lo mejor la del cereal es seguro, pero la de la planta del camino no lo es tanto. O por ejemplo, ¿quién te dice a ti que cerca de la planta que estás recolectando hubo una industria de metales o hubo otro tipo de cosas? Es decir, la recolección silvestre entraña muchísimos riesgos. Entonces yo no soy muy dado a que si he hecho algún tipo de recolección silvestre ha sido para plantas de uso tópico. Es decir, para plantas que yo sé que aunque tú las apliques de forma externa, la penetración no va a producirme ningún efecto nocivo. Bueno, muchísimas gracias porque ha sido una charla bonita, interesante y también al médico, porque es verdad que has traído lo de la homeopatía y no sé en qué situación estaba. No se había prohibido ya. No, está pendiente. Simplemente no debería permitirse en las farmacias. Perdón, antes de darle las gracias a Ignacio Moratilla por su excelente conferencia,